Hola amigos, hermanos, ¿cómo están en esta hermosa mañana de jueves? ¿Cuánto tiempo va a esperar Dios nuestro arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo espera Dios nuestro arrepentimiento? Vamos a leer en Lucas capítulo 13, dice así: por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto le había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Y Jesús les dijo: ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Recuerden a los 18 que murieron cuando se vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Una de los criterios que tenemos firmemente arraigado en nuestra cabeza es que cuando pasamos por una desgracia, seguramente es el castigo de Dios. Hemos dicho que estos son los tiempos de la misericordia de Dios. Son tiempos en los que Dios espera que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de vivir sin Él y dediquemos nuestra vida para vivir una comunión con Él. En este pasaje resultó algo inusitado, algo que no se vuelve a repetir en el resto de la Escritura, pero hubo un momento en que Pilatos, que siempre se le acusó de ser un gobernante muy desalmado, muy cruel, muy violento, bueno, había acabado con la vida de unas personas que eran de Galilea cuando estaban dentro del templo en el tiempo de ofrecer los sacrificios. Y al parecer, pues en el momento que acabó con sus vidas, la sangre de esas personas pues se revolvió con la sangre de los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. Y esto obviamente a los judíos les alarmó, les espantó, a tal grado que van corriendo con Jesús para decirle: oye, ¿ya oíste lo que sucedió allá en el templo? Y Jesús aprovecha esa circunstancia no para hablar en contra del mal gobierno, no para hablar en contra de Pilato, sino para tomar un punto de referencia, un punto de enseñanza para sus contemporáneos. Y el punto de referencia es que Jesús les va a decir: bueno, ¿ustedes creen que esas personas que fueron acribilladas de esa manera fue porque eran personas malas, eran personas o más malas que ustedes? Y dice Jesús: de ninguna manera. Dice igual, al parecer, había una torre en la parte sur del muro de Jerusalén donde estaba el estanque de Siloé, y había una torre que por alguna razón se vino abajo, se desplomó, y al caer pues también había matado a algunos habitantes de Jerusalén. Y dice: ¿ustedes creen que esas personas que murieron bajo la torre que se desplomó pues también eran pecadores, eran más pecadores que ustedes? Dice: de ninguna manera. Y Jesús acaba diciendo: si ustedes no cambian su manera de vivir y ni obedecen a Dios, también morirán. Hemos dicho que cuando pasan esos eventos inesperados, no es precisamente que sea el castigo de Dios, porque lo que Dios está haciendo en este tiempo es que está esperando que las personas se arrepientan, que se vuelvan de su manera de vivir y que se vuelvan a Dios. Si el Señor quisiera obrar su justicia y realmente cobrar el castigo porque somos desobedientes, bueno, rápido nos mandaría, como lo dijo ya varias veces el Señor Jesús, nos mandaría al infierno. De hecho, el infierno, este lugar de tormento, está preparado para el diablo y sus seguidores, para aquellos que no han querido reconocer a Cristo como Señor y Salvador, a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, aquellos que no han querido arrepentirse y volverse de Dios. Ese sí será el castigo de Dios sobre aquellos que no se arrepientan. Pero Jesús está diciendo: ¿ustedes qué esperan para arrepentirse? Si ustedes no se arrepienten, bueno, van a acabar como estos hombres o peor que estos hombres, aunque lo que estas personas vivieron no fue precisamente el castigo de Dios por ser pecadores. Y el Señor Jesús va a dar un ejemplo más. Dice versículo 6: además Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo: Señor, deje usted que la higuera un año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono.
Si el próximo año da higos, la dejará vivir, y si no, puede ordenar que la corte. Y en los tiempos de Jesús en Palestina, bueno, lo más común era un viñedo, una planta que da la uva. Y normalmente 3 años era tiempo suficiente para que la planta lograra madurar y lograra dar fruto. Pero dice Jesús, yo he venido varias veces sobre el dueño de la viña, ha ido 3 veces, ha ido diferentes veces sobre el viñedo y dice no da fruto. Así es que le da indicaciones al que la cuidaba de que la corte. Y curiosamente, el mismo Jesús está diciendo que el que cuida la viña, el viñador, le dice, Señor, deje usted la higuera 1 año más. Le voy a aflojar la tierra y le pondré abono. Y si el próximo año no da fruto, pues entonces la cortaremos. ¿Sabe usted quién es ese viñador que intercede ante Dios pidiendo prolongar su misericordia y ese tiempo sobre aquellos que no quieren arrepentirse? El mismo Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es la expresión más grande del amor y de la misericordia de Dios. Y la justicia de Dios está pronta para caer sobre todos aquellos que hemos desobedecido y que no queremos arrepentirnos. Pero el mismo Señor Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Mire usted lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, 34. Dice 33, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido si Dios mismo los ha declarado inocentes? ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Eso es lo que Cristo hace, rogar de la misericordia de Dios para que no seamos acabados bajo la ira de Dios. Y allá en Hebreos 7:25 dice, Jesús puede salvar para siempre a los que quieren ser amigos de Dios por medio de Él, pues vive para siempre y constantemente está pidiendo a Dios por ellos. Y lo curioso es que dice, el viñador se compromete, dice, voy a aflojar la tierra y le voy a poner abono, es decir, la obra de Jesucristo alrededor de nosotros para ablandar nuestro corazón, para ablandar nuestras conciencias y que finalmente podamos creer en el Evangelio y podamos venir a Dios arrepentidos de vivir sin Él. Queridos amigos, la lección más grande que puede darnos el Señor Jesucristo en esta mañana, sobre todo para usted que nunca ha querido arrepentirse, nunca ha querido volverse de su camino. Recuerde usted, el gran problema del hombre es que quiere vivir independiente, quiere vivir autogobernado, quiere vivir siendo el centro de su propia vida y no hay espacio para Dios, no hay espacio para la voluntad de Dios, no hay espacio para el Evangelio, no hay espacio para el arrepentimiento. Y Jesús decía, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen su manera de vivir sin Dios y ahora aprendan a vivir como hijos de Dios bajo su autoridad, escuchando su voz, teniendo una experiencia real de comunión, de una relación de padre e hijo con Dios. Queridos amigos, Dios nos está llamando. Si usted es de las personas que no ha querido arrepentirse y volverse a Él, recuerde usted, el viñador, el mismo Señor Jesucristo le dice al Padre, espera un poco tiempo más, yo voy a trabajar sobre esta viña, voy a aflojar la tierra, voy a poner abono, vamos a esperar un tiempo más. Pero recuerde, va a haber un día en que va a llegar el dueño de la viña y va a cortar aquella higuera si es que no ha dado fruto. Pongamos, dice el dicho mexicano, cuando vemos al vecino sus barbas cortar, pongamos las nuestras a remojar. Y cuando vemos que otras personas se arrepienten y se entregan a Dios, hagamos lo mismo. Porque es lo que en el fondo del corazón del Señor Jesús está. Él vino a rescatarnos, Él vino a traernos de vuelta a Dios. Y Él espera que nosotros, con un corazón sincero, entreguemos nuestra vida bajo el gobierno de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa enseñanza que nos das. Nos queda muy claro en comprender que cuando vienen eventos inusitados que provocan mucho dolor en la vida de las personas, no es que sea tu ira descargándose sobre aquellos que somos desobedientes, simplemente son ocasiones que tenemos que tomar como una experiencia para venir en arrepentimiento a ti. Es una señal de que también si nosotros no nos arrepentimos, podemos acabar peor que ellos. Te ruego, Señor, toca el corazón de la persona que mire este video, que no ha querido, que no ha podido arrepentirse, volverse de ese camino egoísta, de ese camino egocéntrico, para tomarte en cuenta en su vida. Permítele comprender lo que significa venir y vivir bajo tu reino, vivir
bajo tu autoridad, reconocerte a ti como su Señor y su Dios. Te ruego, Padre Celestial, que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto en abundancia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este es el Evangelio. Nos vemos el día de mañana.